Hemos estado abordando hace ya algunos días, hermanos, el tema de el reino de Dios. Vamos a ver si Dios permite que esta mañana lo concluyamos. Vamos a leer en San Marcos 11, verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Sigan ustedes. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El verso 20, sigan ustedes, por favor. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Tengamos unas palabras más de oración. Vamos a hablar acerca de la mentalidad y el lenguaje de este reino. Vamos a hablar de ese tema, basado pues en el tema que ya hemos comenzado. Vamos a hacer una oración. Que Dios nos bendiga con la palabra esta mañana. Padre nuestro, te damos las gracias e invocamos tu nombre en este día una vez más. Señor Jesús, por tu gracia y tu misericordia, tu fidelidad, estamos aquí. Señor Jesús, tú eres digno de suprema alabanza. Danos, Señor, en este momento la gracia y la unción de tu Espíritu para poder, Señor, de una manera sencilla impartir tu palabra gloriosa. Que produzca, Señor, en nosotros el fruto deseable por ti, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos bendigas en esta mañana, durante este día. Podamos escuchar tu voz, podamos escuchar la palabra tuya en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay un coro que dice, que es muy antiguo, no sé si las hermanas lo saben, pero vamos a cantarlo. Dame fe, dame fe, dame fe. Oh Señor, yo te lo pido. Vamos a cantar ese coro. Dame Fe, dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, yo te lo pido. Dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Ver, obtener cada día, cada hora, dame fe, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. dame fe, dame fe, dame fe. Dame fe, oh Señor, Yo te lo pido, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. cada día, cada hora, dame fe, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora. Dame Digámosle fe. mejor. Dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Y dame fe, dame fe, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe.
Aleluya. Gloria al Señor. Tenga la bondad, siéntese, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Hemos recibido pues un reino inconmovible. Y como es un reino inconmovible, hermanos, es decir, que dura para siempre, todos los elementos, los principios, los fundamentos del mismo también permanecen para siempre. Y si este reino entonces ha llegado a nuestra vida y a nuestro corazón, yo tengo que colocar a funcionar toda esa infraestructura que posee este reino. Todos los elementos que lo componen, todas esas leyes que ya fueron establecidas y que son absolutas e inmutables, no pueden cambiar. Y hay algo que es fundamental en los hijos del reino de Dios, y es la manera de pensar y de hablar. Yo quiero centrar esta mañana, por la gracia de Dios, esta parte de la palabra en la manera que nosotros pensamos y hablamos. En muchas ocasiones nosotros hemos sido atacados y seremos asaltados en nuestra fe. Y Cristo dijo que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice la palabra. Y una de las cosas que debemos tener siempre en cuenta es que como estamos en una lucha, en una batalla espiritual, para poder permanecer nosotros en Cristo y en su reino, debemos resistir en la fe y soportar todo embate o ataque mismo del enemigo. Llámese diablo, llámese pecado, llámese mundo, que son estos tres tipos de enemigos que nosotros generalmente tenemos. Dice la palabra en cuanto al ataque, por ejemplo, del pecado y del mundo. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, el capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. En cuanto al ataque del diablo, el apóstol Pedro nos dice también en su primera carta, el capítulo 5, verso 9, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, a su reino en Jesucristo, después que hayáis resistido, o más bien padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La fe, hermano del Señor, en nosotros es fundamental en el buen desarrollo cristiano y permanencia nuestra en este reino. Por eso yo quiero tratar uno de tantos ejemplos que nos plantea la Escritura, como lo fue el hecho que se produjo en la última semana del ministerio terrenal del Señor aquí en este mundo. El día domingo fue esa entrada apoteósica a la ciudad de Jerusalén, esa entrada victoriosa y triunfal. Pero luego el Señor se va a Betania, dice la Biblia, probablemente donde le esperaba una familia amiga, Lázaro, Marta y María. Y al día siguiente, la Escritura dice que Jesús tuvo hambre y vio en el camino un árbol de higuera y quiso conseguir de ella higos, porque la vio con un lindo follaje, hermosas hojas. Pero según la historia bíblica, el relato bíblico, no era el tiempo de higos, no era el tiempo de que esa higuera
tuviese una cosecha abundante, pero sí era el tiempo de lo que se conoce como los primeros frutos. Aquella higuera debía tener los primeros frutos, pero Jesús no encontró nada en ella. Y qué bueno poder hablar y aplicar esta verdad natural a nuestra vida espiritual. Decíamos unas semanas atrás que en todo lo que Dios ha hecho hay un principio o ley espiritual que dice: todo lo que se siembra, eso también se cosecha. Amén. No se espera que de una siembra de frijol, decíamos, poníamos el ejemplo, cosechemos maíz, o que de un toro y una vaca salga un potro, un caballo. No, es natural que de una frijolera salgan frijoles y que de una vaca y un toro salga un ternero, porque es lo natural, lo que se siembra, eso se produce, eso se cosecha. Pero aquí el problema, hermano, con la higuera no era que le iba a dar otra cosa diferente a los higos, sino que no tenía higos, no tenía frutos. ¿Y cuántos tal vez de nosotros, hermanos, tal vez que Dios ha sembrado la semilla de su palabra, la semilla de su reino en nuestro corazón, aún todavía no estemos dando siquiera los primeros frutos de una genuina conversión a Dios, por ejemplo? Y como esta higuera no tenía ni siquiera los primeros frutos, porque entre otras cosas quiero decirles, Dios no exige tal vez que tengamos sobreabundantes frutos o un crecimiento vertiginoso, pero Él sí espera que en nosotros se evidencien los primeros frutos. Así que Jesús, dice la Biblia, ordenó el Señor, dice la Escritura, a que nunca más diera fruto esa higuera. Por eso, hermanos, el que está en el Señor, los que estamos en Cristo, los que estamos en su reino, producimos frutos. No dicen amén, pero los que estamos en su reino, los que estamos en Cristo, producimos fruto. San Juan capítulo 15, el verso 5 nos recuerda la palabra. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Dice: y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Entonces, donde yo quiero, hermanos, esta mañana centrarme el pensamiento que he venido meditando en él durante estos días, es en el caso de esta higuera a la que Jesús le habló, le ordenó que nunca más diera fruto, que nunca más una persona pudiera probar fruto de ella. Y dice que al día siguiente, cuando Jesús y los discípulos regresaban, los discípulos observaron que la higuera que el Señor maldijo se había secado desde las raíces. Entonces ellos estaban maravillados por ese acontecimiento, ese suceso, y le dijeron al Señor: mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Pero la respuesta del Señor inmediatamente es esta. El Señor les dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, dice la palabra, sino que creyere, dice que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Alabanzas al Señor, alabanzas a Dios. En el original griego, esa expresión
conforme a vuestra fe os sea hecho, es conviértase en lo que crees. Tú crees, eso se va a convertir en lo que tú crees. Bendito el nombre del Señor. A la iglesia, hermanos, no solamente hay que enseñarle y educarle en su forma de conducirse, en su forma de vestirse, en su forma de servir. Yo pienso y creo que la iglesia también hay que enseñarle, o nos deben enseñar, en nuestra forma de pensar y de hablar. Es decir, cada ciudadano de este reino inconmovible tiene la responsabilidad de utilizar una forma de pensar y de hablar diferente a la de los demás. Usted ve en las diferentes naciones, culturas, imperios, no todos tenemos y manejamos el mismo idioma. Hay cientos, diría miles de idiomas para cada cultura, para cada nación. Es más, en nuestro país, según la cultura, nosotros los antioqueños hablamos, aunque el mismo idioma castellano, pero el acento es distinto. Los paisas somos más, ¿cómo se dice? Bueno, más habladores, más asentamos más la S, en fin, el costeño diferente. Según la cultura, el lenguaje va cambiando también. Nosotros como hijos de Dios e hijos de este reino, nuestro idioma, nuestro lenguaje debe caracterizarnos y diferenciarnos de los demás. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, usted ve, por ejemplo, lee los evangelios o el evangelio, porque hay 4 evangelistas que relatan la obra de Cristo aquí en la tierra. Y usted encuentra generalmente que el Señor siempre, frente a la escena de realizar un milagro, cuando Él iba a obrar un prodigio, una sanidad, siempre el Señor le declaró a las personas: conforme a vuestra fe os sea hecho. Gloria al Señor. Como dije, en el original griego dice: conviértase en lo que tú crees. Es decir, tú crees, eso se va a convertir en una realidad. Cuando hablamos de fe, que es una de las virtudes, dones, cualidades de este reino, es uno de los elementos fundamentales de este reino. Sé que tal vez muchos de nosotros tenemos interrogantes porque no sabemos todas las cosas. Tenemos inquietudes. Tal vez no tenemos una super fe. Y eso no lo pide el Señor. El Señor dice: tan siquiera que nuestra fe sea como un pequeño grano de mostaza, entonces, dice la palabra, podemos hacer, o Dios más bien, hacer a través de nosotros maravillas. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Hay quienes creen, hermanos, por ejemplo, que simplemente pensar y hablar de manera positiva es tener fe. Podemos, hermanos, hablar de esa manera, afirmar algo que tal vez no sea verdad, pero eso no es tener fe. Debemos tener en cuenta que la fe no trata de crear una falsa realidad. Nosotros sabemos, hermanos, y generalmente estamos conviviendo con una serie de problemas, de dificultades, de adversidades, de ataques, una cantidad de cosas, y no podemos negar que los vivimos. De hecho, venimos a la iglesia y estamos en el Señor, y bueno, en fin, venimos muchas veces afligidos, menesterosos, con problemas, cargas, porque siempre van a estar. No podemos negar esa realidad. Amén. Todos tenemos problemas de alguna índole, pasamos dificultades de alguna situación adversa y no podemos negarlo. No podemos negar esa realidad. Hay quienes piensan que con negar la existencia de un problema o de una enfermedad, eso es tener fe.
Pero la fe del reino del Señor Jesucristo no es presunción, no presume, no se sale de la realidad. La fe donde estamos cimentados sabe que pueden llegar los problemas. Amén. La fe donde estamos en este reino, hermano, sabe que pueden llegar las enfermedades, sabe que pueden llegar las aflicciones, las dificultades. Pero aquí donde estamos, en este reino inconmovible, se trata de que vamos a emplear la palabra fe ante las promesas que Dios nos ha dado por su palabra. Amén. Y por eso, en vez de rendirnos a la circunstancia adversa que nos ha llegado, la fe en nosotros, en el Señor Jesucristo que está en nosotros, pensará y hablará la voluntad de Dios para ese momento, para esa circunstancia. En vez de estar nosotros meditando y andando en los síntomas de la realidad, la fe pensará y hablará las promesas de Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Romanos capítulo 10, vamos a leer esta porción, me parece importante. Capítulo 10 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Dice el apóstol Pablo: cerca de ti está ¿qué? La palabra. La palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, con la mente se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabanzas al nombre del Señor. La mentalidad y el lenguaje de la fe. Pensar y hablar en fe no es simplemente hacer caso omiso de las realidades, no, es expresar la confianza en las promesas que Dios ha establecido en su palabra para los que le amamos y guardamos sus mandamientos. Alabanzas a Dios. Bendito el nombre del Señor. Es expresar, hermanos, con la mente, con el pensamiento y con la boca, esa confianza en las promesas divinas. Porque, hermano, mire, lo que Dios dice son principios, son fundamentos, son leyes fijas, son inamovibles. Hermanos, esto funciona así. Lo espiritual trasciende sobre lo material y lo natural. Porque la creación física de las cosas que vemos es una fiel copia del mundo espiritual que no vemos. Las promesas de Dios, por eso usted mira, la fe nos conecta con esta realidad, porque la fe, hermanos, por la fe nosotros creemos que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Y las promesas de Dios son para los hijos de su reino. Gloria al Señor, gloria al Señor. Por lo menos, un ejemplo: si tenemos un problema de salud, tenemos que pensar y decir: está bien, aunque el médico me dio un diagnóstico de gravedad sobre mi salud, ahora, pero la palabra de mi Dios dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Alabanzas al Señor. Eso es pensar y hablar con fe. Escuchaba el testimonio de una hermana que yo lo he relatado y me ha impactado mucho hace algunos días. No podía quedar encinta, no podía quedar en embarazo. Luchaba con su esposo y hacía una cantidad de tratamiento. Finalmente, después de 7 años, pudo quedar en embarazo.
Y en el seguimiento del proceso de su gestación, visitaba a su médico. Y cuando le tomaron la primera ecografía, creo que fue a los 5 o 6 meses, pudieron ver el niño. Pero el médico se sorprendió, se asustó y al fin le tuvo que decir a la hermana, a la madre, que lo que tenía en su vientre no era un niño, era un fenómeno. Porque no tenía ojos, no tenía orejas, no tenía boca, no tenía nariz, no tenía extremidades. Y había que abortar ese niño. Pero la hermana y el esposo y su esposo estaban ilusionados por el bebé. Ella llorando se fue donde su pastor y le comentó el caso, y el pastor comenzó a orar. Y en medio de la oración, el pastor sintió que Dios le dijo: dile a la mujer que vaya donde su médico, que se presente de nuevo, pero ora por ella para que la fe de ella no falte. Hermanos, necesitamos fe. Necesitamos creerle a las promesas divinas, a la palabra de Dios. Y la mujer se fue más tranquila porque el hombre oró por ella, el pastor oró por ella, y se fue confiada en lo que el pastor le dijo. Y de nuevo volvió del médico, y el médico pensó que venía a abortar, que había decidido abortar el niño. ¿Qué, mujer, vienes a hacer siempre el aborto? Y ella le dijo: no, vengo para que usted me tome otra ecografía y se dé cuenta de la clase de Dios que yo tengo. Y escuché, hermano, que el médico le tomó otra ecografía, se fue medio riéndose, pero cuando regresó trayendo la ecografía vino llorando. Y la hermana le dijo: pero doctor, ¿por qué llora? Es que no lo puedo creer. El niño tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene mano. Hermano, porque no hay nada imposible para Dios. Nada. Alabado el Señor. Nada imposible hay. Hermanos, nosotros podemos descansar confiados en las promesas de Dios, porque dependemos de Él. Si es un problema económico, de tal manera que es grave tu situación o la mía, pero tú eres fiel a Dios, porque también eso es importante. Tú eres fiel a Dios. Puedes decir entonces, como Pablo dijo un día: el Dios que es rico en misericordia suplirá pues todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Alabado el Señor. Yo no sé quién esté enfermo, yo no sé quién tenga un problema económico, pero esta mañana yo te voy a invitar a que le creas a Dios, a que le creas a su palabra, y Él va a suplir toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Si estamos atravesando un problema o estamos pasando por un valle oscuro de crisis emocional, porque pasa mucho, podemos decir también, como dijo David en el Salmo 23, que hay una cantidad de promesas, hermanos, que a veces no nos damos cuenta de ellas porque somos malos lectores de la Biblia. David dijo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ese es tener una mentalidad y un lenguaje de fe en este rey. Pero a mí me llama la atención, hermanos, cuando aquella mujer, recuerdan la mujer del flujo de sangre, 12 años, una situación difícil, lo había gastado todo. El evangelista Marcos relata que sufrió mucho de muchos médicos, sufrió de los médicos aún. Porque, hermanos, a veces ni la ciencia misma ni los médicos tienen una solución para nuestro problema, nuestra enfermedad, nuestros dolores.
y nos recetan y nos formulan y nos examinan, pero no sucede nada. Antes nos va peor. Puede ser. Y dice que esta mujer, que tenía una especie de hemorragia terrible que no cesaba, su problema no tenía solución. Bendito el nombre del Señor. Pero ella oyó hablar del Señor Jesucristo. Ella oyó hablar de los milagros. Ella oyó hablar de las sanidades que Él hacía. Y cuando ella escucha que el Señor está en su aldea, que está cerca de su casa, esta mujer se llena en su corazón de fe. Amén, su corazón se llenó de fe. Comenzó a pensar en fe en el Señor. Pero también luego de que piensa con fe en Jesús, comienza a decir, no solamente en su mente, sino también con sus labios, con su boca, comienza a expresar y a decir: si tan solo tocar el borde del manto del Maestro, sé que seré sana. Alabanzas al Señor. Hermanos, ella estaba, hermanos, pensando y hablando con fe. Caminaba hacia Jesús. Se abría paso entre la multitud, porque usted imagínese, la Biblia dice que al Señor en ese momento alrededor tenía cantidad y multitud de gente. Y había tanta gente alrededor y en medio, al frente, atrás del Señor, que muchos de esos que estaban ahí no tenían siquiera un poquito de la fe, tal vez, que tenía esta mujer. A veces nosotros, hermanos, estamos entre tantos problemas y entre tantas cosas. Hay tantos obstáculos para nuestra fe. Se nos viene la duda, se nos viene la incredulidad, pero hay que superar todo. Esta mujer superó todos esos obstáculos en medio de su enfermedad, su dolor, su debilidad, y empezó a abrirse paso en medio de la multitud. Bendito el Señor. Y llegó ella llegó pensando, ella llegó hablando: si tan solo tocare el borde del manto del Señor, sé que voy a ser sana de este azote, de esta enfermedad. Inmediatamente tocó el borde del manto del vestido del Señor. Cesó el flujo de sangre de esta mujer, quedó completamente sana. Ella sabía que tenía que arriesgar su vida, porque, hermanos, entre otras cosas, la poca vida que le quedaba. Porque ella dice, pienso yo, porque según lo dice la Escritura, si ella era descubierta en esa situación de tocar al Maestro o a cualquier otra persona, porque la ley se lo prohibía, la ley la declaraba inmunda, la ley declaraba inmundo todo lo que ella tocara. Ella no podía, y estaban en ese tiempo, el tiempo de la ley. Entonces, cuando ella pensaba y decía: si tan solo tocar el borde del Maestro, ella estaba usando, hermanos, estaba usando la fe. Alabanzas a Dios sobre su necesidad. Y Jesús, ¿qué hizo? Después de que el Señor dice: ¿quién me ha tocado? ¿Sí? Porque es que a veces, hermano, ocurre que nosotros ni nos damos cuenta, pero ahí estaban los discípulos cuando escucharon al Señor: Señor, pero tú dices, ¿quién te ha tocado? Y todo el mundo mira, la multitud te aprieta, todos te tocamos. Pero el Señor no está hablando de ese toque. El Señor está hablando de la fe de alguien, de la confianza en Él de alguien. Y esa mujer, al verse descubierta, tuvo que salir de en medio de la multitud, levantar su mano temblorosa y decir: Señor, yo fui la que te tocó. Y Jesús elogió la fe de esta mujer y le dijo: mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. Alabanzas a Dios. Glorificado el nombre del Señor, hermanos. ¿Alguien tiene alabanzas para el Señor Jesús? Por eso aquí en el versículo 23 del capítulo 11 de Marcos que leímos, dice de nuevo, repito: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, no dudare,
sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. El apóstol Pablo, hermanos, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, dicta él una escritura del Antiguo Testamento, del Salmo 116 y del versículo 10, donde dice, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Póngale atención a lo que dice si no lo está leyendo. Conforme a lo que está escrito, creí, oiga bien, creí, por lo cual hablé. ¿Sí? Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo interpretó eso como el mismo espíritu de fe, diciendo: conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Pablo se apoyó en lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice. Para nosotros sabemos que lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice es fiel, es verdadero, es verdad. No cabe duda alguna, hermano, que lo que Dios ha dicho es cierto todo. Las promesas en Dios, en Él son sí, en Él son amén. Así es, así es. Estamos ciertos de que es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no es hombre para que, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es verdadero en lo que ha dicho y en lo que dice. Su palabra es verdad, hermanos. Alabanzas al Señor. Debemos confiar en la palabra, debemos confiar en las promesas divinas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ustedes miran o recuerdan cuando Abraham, Dios le dice, escuchó la voz de Dios: Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, tu único hijo, llévalo al monte Moria y allí me lo has de presentar y sacrificar. Cuando Abraham, hermanos, pienso yo, escuchó esas palabras del Señor, no creo que fueron de mucho gozo para él. Tal vez causó en su corazón un momento de dolor. Él empezó a meditar, qué sé yo, cuáles fueron sus pensamientos, pero él simplemente obedeció la palabra de Dios. Y tomó a sus criados, dice la Biblia, enalbardó su asno, se fue con su muchacho, un adolescente, imagínense, se fue con su muchacho. Y cuando llegaron, estaban a punto de comenzar a subir la cima del monte, Abraham le dice a sus criados: bueno, ustedes me van a esperar aquí. Yo y el muchacho iremos al monte y adoraremos y regresaremos. Mire que él dijo, hermanos, él les estaba, porque estaba pensando y estaba hablando con fe. Él les dijo: yo iré. Dios le había dicho: tú me tienes que sacrificar ese muchacho en el monte. Algún otro hubiera pensado: bueno, ahí dejo mi muchacho muerto y me vuelvo yo solo. Pero él dijo: no, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Abraham no sabía lo que iba a suceder, pero utilizó, hermanos, pensó y habló en fe. Usó el idioma de este reino. Hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, si en nosotros, hermanos, ha habido de verdad una genuina conversión, nosotros debemos creerle a Dios. Es el fruto, hermano, es un fruto de nuestra genuina conversión, la fe. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas a Dios. Él no comenzó a llorar, Abraham no comenzó a llorar sobre los hombros de los siervos diciendo: despídanse del príncipe Isaac porque no lo van a volver a ver. No, hermanos. Él dijo: nosotros vamos, adoramos al Señor y regresaremos a ustedes.
Eso es tener fe. Eso es creerle a Dios. Cuando su hijo le preguntó: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, traemos con nosotros el cuchillo, pero no veo el cordero, no veo con qué se va a hacer el holocausto. Cuando Abraham le respondió a su hijo, de nuevo utilizó, hermano, la fe y le dijo: no te preocupes, mi hijo, el Señor se proveerá de cordero para el holocausto. Alabanzas al nombre del Señor. Necesitamos, hermanos, creerle a Dios. ¿Sabe qué dijo el escritor a los hebreos de Abraham? Que cuando Abraham fue probado para ofrecer a Isaac, después de haber recibido esa promesa de que en él, en Isaac, iba a tener una descendencia tan grande que ni se podría contar, Dios se lo había dicho. Abraham no rehusó obedecer a Dios porque él creyó que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, nosotros necesitamos confiar, creer en el Señor, en su palabra. Cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel: no teman, estén firmes y vean la salvación de Jehová, o que Jehová hará hoy con vosotros, dice: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros. ¿Qué hizo Moisés? Simple, hermanos, utilizó la fe. Él no sabía cómo Dios se iba a glorificar, pero Moisés utilizó la palabra de fe. Y Dios usó, hermanos, Dios usó el propio instrumento o medio que Moisés llevaba en su mano. Moisés tenía una vara. ¿Y qué es una vara en comparación de lo que se aproximaba al frente de ellos? Porque a veces nosotros pensamos que lo que tenemos es tan pequeño para hacer algo tan grande que es imposible. Pero no, Moisés puso su confianza, su dependencia, su fe en el Señor, no en la vara, no en el instrumento, no en el medio, en el Señor que le estaba hablando a él. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche hacia adelante, y tú con lo que tienes en tu mano golpea las aguas. Ahí se realizó el milagro, porque habló Moisés con fe. Las aguas del Mar Rojo se dividieron en dos, y todo el pueblo de Israel pudo cruzar el mar en seco y pasar al otro lado. Cuando David le dice a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice David: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy, hermanos, decía David, tu cuerpo y el de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación de Israel que Jehová nos salva con espada, lanza y jabalina, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará hoy en nuestras manos. ¿Qué hizo David ante estas circunstancias cuando todos los demás estaban temblando y dudando? Porque el gigante Goliat se paraba cada mañana, cada tarde, incitaba, decía, proliferaba, decía una cantidad de cosas, de sandeces. Pero había ese muchacho que tenía en su corazón y con sus labios la fe arraigada en su vida. Él se paró al frente y le dijo al gigante estas palabras de fe: Dios te va a entregar hoy en mis manos y yo te voy a vencer en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Se levantó David en ese espíritu de fe. Cuando todos, hermanos, dudan,
Cuando muchos tal vez no le creen a Dios, o tal vez la incredulidad porque somos débiles en nuestra fe. Y nos viene la incertidumbre y nos viene la desconfianza, porque cuando se aproxima o cuando estamos viviendo un momento, un problema, una enfermedad difícil, no es fácil, hermanos. Pero por eso, hermanos, necesitamos meditar más en las promesas de Dios. David se levantó, hermanos, y se puso al frente de la batalla. Y lo que David vio fue una grande oportunidad de derrotar a ese gigante. Yo no sé usted, hermano, hermana, cuál sea la montaña tan alta que esté al frente suyo, o el gigante. Yo recuerdo en este momento, lo decíamos, lo que el profeta Daniel relataba, cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo un sueño y no había quien, ni siquiera, imagínese usted, ¿quién le puede decir a Nabucodonosor qué fue lo que soñó? ¿Quién se va a meter en la mente de un hombre para decir qué fue lo que tuvo en la noche en su mente? Es imposible. Decían los magos, decían los astrólogos, decían todos los sabios de ese tiempo. No, eso que usted está demandando, mi rey, es imposible. No hay hombre alguno en la tierra que pueda descubrir su sueño. Tal vez le demos la interpretación. Díganos qué soñó. Pero él dijo: ustedes son muy tremendos, ustedes son maliciosos. Yo necesito que ustedes me digan de verdad qué fue lo que yo soñé, a ver si ustedes de verdad son lo que dicen ser. No hay hombre, Señor, mi rey. Pero había un hombre que era fiel a Dios, que era obediente a la palabra. Y entonces lo trajeron ante el rey y Daniel le dijo: oh rey, no hay hombre, ¿verdad?, en la tierra, pero hay un Dios en los cielos que revela todo pensamiento de los hombres. Y comenzó a decirle: bueno, mi rey, usted anoche, mientras usted estaba pensando en el futuro de las cosas, que iba a pasar en el futuro, usted comenzó a soñar y vio una imagen altísima, grande, de tal manera que era su aspecto terrible. Su cabeza era de oro, sus manos y su pecho era de plata, su cintura y sus lomos era de hierro, sus pies era de hierro, sus dedos de barro y hierro mezclado. Y dice Daniel que cuando esa imagen se presenta, entonces también en el sueño el rey ve una piedra no cortada por mano de hombre, que golpea la imagen de tal manera que la sacude, la despedaza y la vuelve nada, y se vuelve como tamo que lleva el viento. Dice entonces: nosotros sabemos que esa piedra vino un día, se llama Jesucristo de Nazaret, y trajo ese reino y desmenuzó todo imperio, y va a desmenuzar y va a quitar y va a desarraigar, hermano, todo imperio, todo reino, para que quede solamente el reino inconmovible de Dios aquí en medio de nosotros. Yo no sé qué gigante, yo no sé qué montaña, pero qué bueno esta mañana Dios nos esté diciendo, tal vez a nosotros, es una oportunidad para que tú lo venzas, para que tú la quites de ahí. Porque es que, hermano, no es fácil, pero Dios nos puede dar ese espíritu de fe para creer a sus promesas. Hoy más que nunca, hermanos, cuando grandes economías se desploman, cuando las cosas están funcionando, la maldad se ha incrementado, debemos saber que con nosotros está el que ha prometido bendecirnos y guardarnos. Bendito el Señor. Cuando con mayor fuerza, hermanos, se propagan las enfermedades, salen enfermedades de todo tipo que uno ni sabe, los nombres son raros para nosotros. A veces cuando preguntamos a algunos hermanos, muchas veces: y hermano, ¿cómo ves? ¿Cómo van las cosas en la iglesia? No, hermano, esto no cambia, esto sigue igual o peor. Es lo que usted piensa y es lo que usted dice, es la fe que usted tiene. No, hermanos, aquí como que no, y los jóvenes están yendo para otro lado, y los hermanos no están bien, en fin, una cantidad de cosas.
No podemos desconocer algunas realidades, pero necesitamos, hermanos, apropiarnos por la palabra de esas promesas y pensar y hablar con fe. Está bien, sí, hermano, tenemos algunos problemas. ¿Quién no tiene problemas? ¿Qué congregación no tiene problemas? Dígame usted. Pero, hermano, se trata de que nosotros vamos a hablar lo que Dios ha prometido para esta iglesia. Lo que Dios ha prometido. Alabanzas al nombre del Señor. Le pregunta a un hermano, a veces uno saluda a los hermanos, ¿y cómo estás? Hermano, ay que me muero. Y recuerde que lo que uno siembra, eso mismo recoge. Hermano, no, mi familia, todos han muerto a los 60 y yo estoy por los 58, me quedan 2 años. Porque es lo que tal vez hemos estado pensando y creyendo. Pero Dios ha prometido a sus hijos, los que somos fieles, abundancia de días y de años serán aumentados para nosotros. Dios nos ha prometido, está bien, Dios ha prometido, hermano, estar con nosotros. Él nunca ha prometido que no vendrán los momentos difíciles, los problemas, la enfermedad. No, Dios nunca dijo eso. Vendrán los problemas. En el mundo tendréis aflicción. Tendremos aflicciones, pero dice el Señor, pero creed, yo he vencido el mundo. Hay que creer. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Qué bueno uno encontrarse con ese hermano, con esa hermana que aunque le está pasando difícil, con que le está viniendo el problema, la dificultad, hermano, aunque se le está acabando tal vez la vida, tal vez, bueno, en fin, una cantidad de cosas, pero usted lo ve con esa confianza, no desconoce la realidad. Hermano, yo sé, estoy viviendo un momento, pero Dios me ha de ayudar, Dios me ha de bendecir, Dios me va a dar la victoria en esta situación. Es creerle a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hoy más que nunca necesitamos pensar y hablar en fe. Cuando tengas un proyecto, hermano, en Dios, construye ese proyecto. Constrúyelo creyendo según las promesas y la voluntad de Dios. Si aquí hay un amigo o una amiga, su proyecto es que tu vida cambie, que tu vida sea transformada, quiere ser diferente, comienza ahora mismo y habla. Hoy Dios me va a salvar. Amén. Hoy es día de salvación, dice la palabra. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de sanidad. Hoy es el día que Dios nos quiere bendecir, hermanos. Dios quiere hacer algo grande con nosotros siempre. Sembremos semillas de fe en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Pensemos y hablemos ese lenguaje de este reino, porque creer es fe y hablar es creer. Siembra semillas de fe y vas a cosechar milagros grandes de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que Él es real y que Dios es galardonador. Él premia a los que le buscan con fe. Alabanzas a Dios. ¿Qué problema tienes esta mañana? No lo sé, todos tenemos. Si es económico, moral, espiritual, emocional, físico. Yo te voy a invitar esta mañana aquí adelante una vez más. Disculpa que te haga pasar aquí adelante, hermano. Yo sé que hay cosas que no se van a mover de tu vida si tú no colocas siquiera tu fe como un grano de mostaza, dice la palabra. Y le vas a decir a esa montaña, y le vas a decir a ese monte, a ese gigante, quítate. Permítele a Dios esta mañana. Póngase en pie, hermanos, tenga la bondad. Vamos a orar en este momento. ¿Qué es lo que no te deja recibir la bendición de Dios? ¿Qué es lo que no te deja recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pablo le dijo a los discípulos de Juan: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y le dijo también a la iglesia de Galacia, a los Gálatas:
El Espíritu de Dios se recibe por fe. Es por la fe. Hermanos, recibimos de Dios, de parte de Dios, por la fe, por nuestra confianza inquebrantable en Él. Tal vez nos toque decirle al Señor esta mañana, como le dijo este varón que tenía a su muchacho endemoniado, cuando el Señor le dijo: hombre, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Él le dijo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Será que en esta mañana habrá uno que quiera decirle a Dios en este día: Señor, yo creo, pero necesito que me ayudes más, a que mi fe se fortalezca, se afiance, se afirme, Señor, para que ese milagro que estoy esperando, esa sanidad que va a venir, Señor, Padre Santo, yo pueda verla finiquitada, realizada en mi vida? Tal vez tu familiar, tu hijo, tu padre, tu hermano, tu amigo no está aquí y tú estás pidiendo por él. Yo te digo, hermano, hermana, iglesia del Señor, esta mañana, acércate a Dios por la fe. Él es, hermano, galardonador de los que le buscan con fe. Él recompensa esa fe. No te vas a ir de aquí sin recibir lo que Dios te ha prometido. ¿Alguien le quiere creer a Dios? ¿Alguien quiere levantar sus manos y decir: Señor, en mi casa hay una crisis familiar, no me entiendo con mi esposa, tengo problemas, pero en esta mañana ese gigante, ese espíritu tiene que correr, tiene que huir por la fe en la palabra del Señor? Voy a ser fiel a Dios, voy a consagrar mi vida a Dios. Levante su oración, levante sus manos, dígale: Señor, necesito que en tu reino yo sea establecido. Este elemento, esta virtud, este fundamento de tu reino. Oh Dios mío, tal vez no es la mayor confianza, y yo sé que tú no pides una fe súper excesiva, pero sí, Señor, una fe sencilla, una fe sincera, una fe pura, Señor. Yo quiero tener esta mañana esa enfermedad, ese dolor, esa situación económica, ese momento emocional adverso, difícil, o eso que está quejando tu vida, eso que has estado pidiendo durante tiempo, meses, tal vez años, pero no has podido recibir. Esta mañana alguien puede recibir de parte de Dios eso imposible, ese milagro. Sí, Señor, porque yo creo en esta mañana que todavía hay avivamiento. Yo creo en esta mañana que todavía hay sanidades. Yo creo en esta mañana que todavía hay derramamiento del Espíritu Santo. Yo creo en esta mañana que esta iglesia nos vamos a apropiar de tus promesas. Sí, Señor, en este día, mi Dios.